Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa presencial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 14 de enero del 2025. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña en primer lugar la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Tal vez. Nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. ¿Qué tal? Buen día. También nos acompaña el contador público certificado Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Buenos días. El MBA Roberto Arechederra Pacheco, presidente de Ponencia IMEF 2025. Gracias, muy buenos días a todos y todos. Y su servidor Gerardo González, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación le voy a ceder la palabra a nuestra presidenta nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa del mes de enero del 2025. Perfecto, pues muchísimas gracias por su presencia y por su asistencia virtualmente. Para mí es un privilegio asumir operativamente la presidencia de IMEF en el 2025 y vamos a hacer un pequeño cambio dentro de estas ruedas de prensa, de estas conferencias de prensa. Va a tener dos partes. La primera, que es relacionada a la emisión de los estudios económicos y de las perspectivas que se obtienen de nuestro comité. Y la segunda es con referencia a la ponencia o al tema de la gestión de IMEF en 2025, que se refiere a la educación financiera y a la inclusión como elementos del desarrollo económico de México. Por eso estamos presentes los que estamos aquí participando dentro de esta rueda de prensa. Me voy a permitir primero leer el boletín y después explicar brevemente de qué se trata la ponencia y por qué llegamos a escoger ese tema. Con respecto al boletín, los mensajes principales que tenemos son: los resultados de la encuesta de expectativas de este mes mantienen estables las variables económicas en prácticamente todos los rubros. Como se puede observar en un cuadro comparativo que lo tienen adjunto, el crecimiento de la economía, inflación, déficit tradicional, tasa de política monetaria y déficit de cuenta corriente arrojaron los mismos datos que el mes anterior. Sin embargo, la expectativa de generación de empleos registrados ante el IMSS muestra una caída de 50,000 empleos en la encuesta de este mes para llegar solamente a 300,000 empleos generados para todo el 2025. También se espera un tipo de cambio para el fin de año marginalmente más alto de 21 pesos al dólar contra 20.90 el mes anterior. Es muy importante aclarar que las variables resultantes de la encuesta pudieran mostrar una gran volatilidad dependiendo de las acciones que puede emprender el gobierno del presidente electo Donald Trump una vez que tome posesión el 20 de enero. En el supuesto que se impongan aranceles sobre las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos y la magnitud de estas, el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento pudieran mostrar variaciones importantes. Sería muy preocupante que Estados Unidos declarara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ya que les aplicaría a ellos y a cualquier otra entidad mexicana que se perciba relacionada el texto de la Orden Ejecutiva Presidencial 13.224 y la regulación de OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Foráneos, por sus siglas en inglés. El impacto sobre el sistema bancario mexicano sería impredecible, pero seguramente negativo, dificultando los pagos transfronterizos y, por tanto, afectando la liquidez en divisas del mercado. En nuestra opinión, se deben redoblar esfuerzos de negociación y convencimiento para evitar ese escenario.
Estos retos se suman a los mencionados anteriormente, como la importancia de estabilizar las finanzas públicas, reduciendo el déficit público a un nivel sostenible para defender el grado de inversión de la deuda soberana, al igual que tomar acciones que mitiguen el impacto de las reformas judicial y regulatoria implementadas por el gobierno que han inhibido la inversión tanto nacional como extranjera. Dichas acciones deberían orientarse a dar seguridad a las inversiones presentes y futuras. La resolución acelerada de las controversias que nos han llevado a paneles de arbitraje ayudaría en este esfuerzo. El mes pasado, reforzamos la necesidad de mantener la representación tripartita en todos los órganos de gobierno del Infonavit, al igual de la importancia que se mantenga como entidad financiera regulada para asegurar su salud financiera y exista una adecuada rendición de cuentas. El perfil financiero del Infonavit se ha debilitado en años recientes, tal como se refleja en su calificación crediticia implícita sin apoyo gubernamental, la cual ya está en grado especulativo. De igual manera, se modificaron los contratos hipotecarios en base a salarios mínimos sin prepagar con antelación ciertas emisiones de CEDEVIS y estas fueron puestas en revisión especial en su calificación crediticia. La incursión en negocios de alto riesgo, como lo son la construcción y arrendamiento de vivienda, deterioraría aún más los indicadores financieros del instituto, aumentando el riesgo para los ahorros de los trabajadores. Finalmente, el IMEF respalda los esfuerzos delineados en el Plan México y presentados el día de ayer. Se presentan metas ambiciosas que van encaminadas a estimular la inversión de manera sustantiva. Las políticas públicas que se desarrollen a partir de este documento deberán implementarse en conjunto con el sector privado para poder alcanzar los objetivos trazados. Eso es lo que decimos en nuestro boletín de prensa. Como ustedes conocen, hay un adjunto donde se indica el marco macroeconómico del 2025, la comparativa trimestral con el 2025 y el marco macroeconómico 2026. Y sabemos que todos estos indicadores y expectativas se realizan mensualmente a través de la encuesta que realizan nuestros expertos economistas y financieros dentro de nuestros comités. A continuación, sí les quiero hablar sobre la ponencia y el tema del 2025 IMEF, que nos va a hacer favor de presentar antes de las preguntas y respuestas el MBA Roberto Arechederra Pacheco. Nosotros decidimos tomar una razón social como es la creación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en sus 63 años, presenta una ponencia anual con un tema que sea trascendente y de beneficio social en el país. Esta vez escogimos la educación financiera y la inclusión como elemento en el crecimiento económico de México, que va encaminado a los esfuerzos que queremos realizar para incluir a más personas dentro del sistema financiero mexicano. Y hablando de la inclusión, no solamente como un factor de crecimiento, pero un factor que nos permite tener una equidad mayor dentro de la sociedad. Para esto hemos elegido algunos autores y lo que queremos es tomar conciencia y tomar relaciones constructivas, productivas con organismos centrales y descentralizados dentro del país, que son divulgadores de la educación financiera y realizan esfuerzos. En nuestro ver también están un poco aislados. Lo que queremos es conjuntar los esfuerzos para este beneficio social. Y por eso vamos a tener la ponencia establecida a través de las ruedas de difusión en forma mensual. Cada capítulo será difundido mensualmente
Hoy lo que les vamos a presentar es cómo va a ir construida la ponencia y más o menos los temas que vamos a abordar mensualmente. Nuestra fin es entregar esta ponencia, que es un libro que elabora el IMEF, editado con varios autores, al final del mes, en el mes de noviembre, donde se realiza la Convención Nacional, que algunos de ustedes han tenido a participar en ella. Entregar a la máxima autoridad del gobierno de México, que sería la presidenta Claudia Sheinbaum, o a quien ella, para que pueda recibir este documento y poder aplicar estos conocimientos y estas aportaciones en desarrollo. Pues muchas gracias. A continuación va a explicar el tema de la ponencia Roberto Arechederra Pacheco, que es el presidente de la ponencia. Muchas gracias, Presidenta, y muy buenos días a todas y todos. Como seguramente recordarán, pues la ponencia es la labor de investigación y de propuesta que año con año realiza el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas para generar propuestas hacia políticas públicas y generar iniciativas que permitan una mejora en distintos ámbitos de la vida financiera y económica del país. Como ya se mencionaba, este año la ponencia lleva como título Educación financiera e inclusión como elementos para el desarrollo económico. El objetivo de la ponencia es que permita ser la base para la generación de políticas públicas que generen iniciativas para enfrentar retos importantes que tiene nuestro país en materia financiera, como es el seguir promoviendo la cultura financiera en las personas y en las empresas, sino también en los grupos minoritarios y menos favorecidos de nuestra sociedad. Promover el uso de herramientas financieras o personal, promover el uso de herramientas financieras digitales y también el uso de seguros y fianzas como mecanismos de disminución de riesgos patrimoniales. La ponencia está dividida en 5 apartados, cada uno de ellos compuestos de diferentes capítulos. Estamos en este momento haciendo y corriendo las invitaciones para que participen distintos autores y autoridades que se vean vinculadas y que sean relevantes para los temas de la ponencia. En breve seguiremos compartiendo algunos adicionales que se vayan sumando. Y la propia ponencia, de aquí a su terminación, será un documento vivo que estaremos enriqueciendo y que sirva como base para la generación de estas políticas públicas que, como ya comentaba la presidenta Gabriela Gutiérrez, se le pueda entregar al gobierno federal y que con ello se puedan generar iniciativas valiosas. Se van a invitar a diversos especialistas, no tan solo de aquellos que formen parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, no tan solo del IMEF, sino de algunas otras instituciones, para poder seguir trabajando en la disminución de las desigualdades y los obstáculos que pudiera haber para las personas para poder ser parte del sistema financiero, para que puedan tener más conocimiento de las finanzas personales, para que puedan manejar mejor sus ahorros, conozcan desde qué es una cuenta de cheques, el presupuesto personal, cómo manejar tecnologías, cómo el poder tener desde la empresa acceso a crédito, cómo disminuir las barreras entre las empresas y los grupos financieros para el acceso a crédito y algunos otros temas que se estarán abordando. Dentro de los autores que hasta el momento van a estar participando, por supuesto, la presidenta nacional de IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, también Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, y se están invitando también algunas otras autoridades del Banco de México, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Asociación Mexicana de Bancos, que en breve estaremos confirmando su participación conforme se vaya avanzando. Pero por el momento eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes. Y algo muy importante es que en las ruedas de prensa, y me parece que esto es un cambio sustancial en la manera en que se venía presentando la ponencia año con año,
Se estarán dando avances de la misma a manera de compartir algunos extractos de capítulos que se vayan haciendo por parte de los autores, de forma tal que el público se vaya empapando de la propia ponencia, que sea más accesible para la gente, no tan solo en un documento final, sino que se vaya avanzando conforme la misma y que se vayan haciendo vinculaciones entre los distintos organismos y dependencias, de forma tal que no se espere hasta el final del documento concluido, sino que sea un documento vivo que permita tener avances durante el año. Y aquí en cada una de las ruedas de prensa estaremos compartiendo esos capítulos y por supuesto los avances que se vayan teniendo con las distintas organizaciones. Y estamos muy contentos porque pues, los distintos comités técnicos, el Comité Nacional de Estudios Económicos está apoyando mucho y en general pues todos los asociados de IMEF están colaborando de una manera muy activa. Así que pues en breve estaremos dando más información y les agradezco por lo pronto sus atenciones, cediendo de nueva cuenta la palabra. Muchas gracias. A continuación, si estuvieran de acuerdo conmigo, pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y por aquí ya tenemos a varias personas registradas. En primer lugar, Ernesto Gloria de Enfoque. Adelante, Ernesto, por favor. Gracias, buenos días a todos nuevamente. Presidenta, quiero preguntarle un comentario más amplio acerca del Plan México, su viabilidad. Ayer Banamex decía que es un contrasentido mantener la consolidación fiscal y al mismo tiempo buscar una mayor inversión, al menos del sector público. ¿Qué condiciones se tienen que dar para darle viabilidad a este plan? Preguntarle también si el IMEF participó o ha sido invitado para la conformación de esta hoja de ruta que se señala, las mesas de trabajo que se realizarán para perfeccionar este plan. En el marco del financiamiento para la concreción de estos objetivos, ¿qué requiere la iniciativa privada para tener mejor acceso a capital? Un tema que usted maneja muy bien. Hay por ahí muchas leyes pendientes que se han quedado literalmente en la congeladora. Víctor, ¿qué condiciones se deben materializar en el corto plazo para avanzar en este tema? En donde uno de los grandes frenos para el crecimiento y una mayor inversión son, por un lado, la falta de seguridad y Estado de Derecho, y por otra, incluso las propias políticas públicas que en ocasiones han sido contrarias a la inversión. Se habla que incluso pues la ahuyentan. Y Roberto, gracias por la ponencia. Quiero preguntarle si se pudiera tener un estimado de incremento del Producto Interno Bruto con una inflación, con una inclusión financiera más profunda en el país, si las diversas barreras como la excesiva utilización de efectivo, la falta de tecnología, de conectividad y otras, pudieran entrar dentro de esta estrategia de Plan México para darle un mayor impulso. Gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas. Para la primera parte le voy a pedir a Víctor que si nos apoya. Yo hablaré sobre el crédito, las pymes y el plan el gobierno con respecto a este crecimiento, pero de la primera parte, de la parte fiscal y de la parte, la primera parte de la pregunta, Víctor nos va a apoyar. Recuérdame tu primera pregunta, fue la primera, ¿no? Porque fueron varias. Claro. Señalamiento, Víctor, que hay un contrasentido para mantener la consolidación fiscal y al mismo tiempo, pues, pretender generar esta infraestructura pública donde pues estamos en un país donde los recursos no alcanzan. Y también preguntarle si el IMEF ya ha sido invitado a esta conformación de la hoja de ruta o si lo tienen previsto alguna participación. Mira, tienes razón en el tema de que estamos en un esfuerzo de estabilizar las finanzas públicas, de cerrar el año pasado en un déficit aproximado de 6%, un déficit ampliado, y tenemos que bajarlo a los niveles de 3, que es el estándar de un déficit fiscal aceptable en todos lados del mundo, ¿no? Y de donde estuvimos durante mucho tiempo, inclusive más abajo. Presenta retos estar invirtiendo en infraestructura por parte del gobierno solamente y mantener, si tenemos que estar recortando el gasto para poder llegar a esas metas, ¿no? Pero en el pasado, el gobierno ha podido resolver este tema abriendo las puertas al sector privado, ¿no? Y te pongo un ejemplo en la Ciudad de México. Tú recuerdas que cuando se hizo
La primera parte del segundo piso, pues eso fue con dinero público 100%, pero cuando se extendió y se hizo la supervía, ya se hizo con concesiones. Y eso lo que te hace es, te abre un abanico de posibilidades de financiamiento que trae el sector privado y que se estudian los proyectos para poderles dar un rendimiento razonable en el muy, muy largo plazo. Muchos de estos son de 20, 30 años. Y así se pueden tener obras de la magnitud de las que tuvimos en la Ciudad de México, o en las carreteras, o en los puertos que hemos visto en el pasado. Entonces, no se contradice una cosa con la otra. Lo que pasa es de que las herramientas para financiar esos proyectos tendrán que venir no del gobierno, sino del sector privado. ¿Sí? La segunda pregunta, si nos han invitado a participar, no, todavía no lo han hecho, apenas se anunciaron ayer. Y como dijo la presidenta, va a estar el documento en la página de internet y se van a estar desarrollando políticas públicas a partir de ese esquema que se presentó. En la medida en que quepa el instituto para poder aportar con la experiencia que tenemos con los asociados que cuenta el IMEF, con gusto lo haremos, ¿no? ¿Tenías otra pregunta para mí? Sí, Que las condiciones estructurales, falta de seguridad, falta de Estado de Derecho, políticas contra Sí. la inversión. Bueno, tenemos, lamentablemente, porque ahora ya tenemos dos temas, ¿no? Uno, el impacto que tuvo las reformas constitucionales que se hicieron sobre la inversión, y ahora el impacto que va a tener Estados Unidos sobre la misma inversión, ¿no? Antes de las elecciones de Estados Unidos, inclusive desde el año pasado, se empezó a frenar la inversión extranjera y la nacional también, porque también veníamos de un boom de inversión pública para las obras insignia del gobierno anterior, que al estarse ya concluyendo, pues bajó esa inversión pública, ¿no? Pero la inversión extranjera directa viene cayendo desde el 2023 en una forma importante, y este año la tenemos a niveles de los más bajos en los últimos 20 años. Entonces, yo te diría que, bueno, y además ahora con lo que va a pasar la semana que entra, pues los inversionistas están renuentes de estar invirtiendo hasta que no se defina la situación. Yo te diría que tenemos dos frentes en México para poder estimular la inversión y que se concrete el Plan México con estas metas tan ambiciosas que se pusieron, pero que se pueden alcanzar si existe esa voluntad, ¿no? Primero, como lo estamos mencionando, algunas de estas reformas no están incentivando la inversión. Ya están las reformas ahí, pero hay mecanismos que pudieran mitigar el efecto negativo que pudieran sentir los inversionistas sobre ellas, ¿no? Y eso es algo que tendrá que discutir el gobierno federal con el legislativo para poder encontrar la ruta de mitigar esos impactos negativos que pueden tener, sobre todo en la seguridad jurídica que se tiene en las inversiones. La otra cosa que tenemos es que hay varias acciones que tiene el gobierno que no necesariamente necesitan reformas para poderlas destrabar. Habíamos mencionado en alguna ocasión anterior los proyectos energéticos que ya están construidos, pero que no tienen licencia de arranque. Eso no se necesita más que facilitar que el gobierno dé esos proyectos, esos permisos de arranque inmediatamente, ¿no? Otro ejemplo que estamos mencionando ahora en el boletín de prensa: ya hay un nuevo panel de controversia con una gran aseguradora extranjera sobre un tema fiscal eh, que es controvertido. Podemos también trabajar en México para resolver esos temas sin tener que recurrir a reformas, para que el inversionista extranjero y el nacional tengan la certeza de que se van a cuidar las inversiones que se hagan yendo al futuro, ¿no? Pero espero que con eso conteste tus preguntas. Y esto va a estar un poco más complicado, claro, de dos en dos. Con paciencia. Muchas gracias por la pregunta de la ponencia.
Nosotros estamos convencidos como IMEF que el generar inclusión y educación financiera tiene repercusiones muy importantes en el desarrollo económico del país. Entre ellos, el mayor acceso al crédito, mayores tasas de ahorro e inversión, lo cual pues ayudan a ese círculo virtuoso para mayor crédito, pero también genera la posibilidad de que la gente emprenda más, se generen nuevos negocios, que las personas puedan tomar, digamos, la aventura de ser emprendedores y que se pueda generar más innovación, se pueda generar una dinámica económica mucho más activa. Y esas son de las grandes preguntas que va a contestar la ponencia. Y como dirían por ahí, no se pierdan el siguiente capítulo, porque por ahí vamos a comentar todo este tipo de cosas. Y por supuesto que el tener más acceso al crédito, por supuesto que tener más ahorro e inversión, el tener más empresas que se puedan incluir en las cadenas de suministro y sustituir importaciones, y que eso signifique también el poder tener mayores tasas de comercio internacional, pues generan y contribuyen al Producto Interno Bruto, y pues estaremos dando más información al respecto en los capítulos que se vayan publicando. Espero con eso contestar. Yo tengo un comentario también con respecto al plan de gobierno y la participación de IMEF en alguna parte del plan de gobierno a propósito igual de la ponencia y de lo que queremos hacer como bandera en 2025. En la acción número 12 del plan de gobierno está firmar acuerdo entre Banco de México, Asociación de Bancos de México y Gobierno Federal para incremento de acceso a financiamiento para pymes en un 5% anual. Queremos incluirnos dentro de esa iniciativa justamente con la elaboración de esto y a través de la educación y la práctica para las pymes, porque como dice Víctor, esto va a ser a cargo del sector privado, todo lo que es el crédito para crecer dentro de todo lo que es el plan, va a ser a cargo de la iniciativa privada, pero necesitamos concientizar y educar a estas personas que tienen una pyme o una microempresa para que puedan tener acceso al crédito. Y para eso, pues sí, es un tema de educación técnica la que se requiere para poder hacerlo. Entonces, quería nada más puntualizar esa parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias por las preguntas, Ernesto. A continuación, le cedo la palabra a Esther Arzate de Arzate Noticias. Sí, gracias. Buenos días, Bueno. Arzate. Para la presidenta, quisiera preguntarle cuáles son las expectativas del instituto a unos días de que tome protesta ya como presidente Donald Trump en Estados Unidos. En el mismo boletín usted habla de la preocupación de que se consideren como terroristas los cárteles de las drogas. Y bueno, ha habido muchísimas amenazas por parte del gobierno entrante en el sentido de que pues va a continuar la migración, las deportaciones de familias completas. Todo eso trae una presión económica, una presión para las finanzas económicas y en general para el desarrollo económico de México, porque sabemos que las remesas son el principal ingreso de México. Y pues, ¿cuál posición debería de tomar el gobierno mexicano? Porque pues más que de diálogo y de negociación se ha visto más confrontación, ¿no? No se ve que pueda darse un cambio ahí de gobierno, ligero. Sí, precisamente a través del Comité de Estudios Económicos hemos estado conversando para emitir el boletín y Víctor pues tiene muchísimos comentarios al respecto, muchos o pocos puntuales comentarios. Sí. Bueno, la ventaja que tenemos en el caso del presidente electo Trump es que ya lo conocemos, ¿no? Entonces ya tuvimos una primera ronda de cuál es su estilo de gobernar. Es posible que esta sea un poco más difícil de manejar porque la vez pasada tenía un contrapeso en el Congreso, tenía expectativa de reelección y ahora no, digamos que no tiene nada que perder, ¿no? Y yo creo que va a querer dejar su huella
en las políticas públicas de Estados Unidos. Muy pronto vamos a saber qué es lo que va a suceder con respecto a la relación con México. Habla de aranceles, no solamente para México, sino para todos los importadores, todos los exportadores de productos a Estados Unidos. Y yo te diría, vamos a tener que priorizar una y otra, ¿no? Consideramos muy importante, y por eso lo pusimos en el boletín de prensa, el que se consideren los cárteles de droga organizaciones terroristas. La gente piensa que puede ser tema de que entren tropas o drones. La mayor preocupación de eso es de que entran las regulaciones de control de activos extranjeros que tiene esta organización OFAC, que es la que regula, por ejemplo, a los bancos iraníes, los bancos de algunos de Medio Oriente, los rusos, cuando hay sanciones. Y entonces, si eso se da, sería sumamente preocupante porque el sistema bancario mexicano seguramente se vería afectado y sería muy difícil estar haciendo los pagos eh, a los corresponsales que le pagan a los proveedores de las empresas mexicanas, ¿no? Eh, Ojalá que el gobierno pueda convencer al gobierno americano de evitar esa designación. Ya hubo una intención de hacerlo, me parece, en 2019 y pudieron convencerlos de que no lo hiciera. Puede ser que esta sea una postura de negociación del presidente entrante, pero es muy importante que no la tengamos, porque entonces sí puede ser sumamente disruptivo para el mercado financiero mexicano. Los siguientes son los aranceles, porque si diferencia las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de otros países, entonces sí vamos a tener mayor volatilidad, particularmente en el tipo de cambio, porque ya lo hemos visto antes que para que el importador americano y el consumidor no paguen más, pues se deprecia la moneda del exportador, ¿no? Entonces, con eso te digo que podemos esperar mucha volatilidad en el tipo de cambio en las siguientes semanas. Y si tenemos éxito en poder resolver este tema, entonces veremos la estabilidad en algún momento, quizás en este mismo año. El tercer punto, que ese sí ya puede inclusive irse a 2026, es la revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y eso ha sido transformacional para México en estos años y tenemos que ver cómo queda de aquí para adelante, ¿no? Hay inclusive amenazas de cancelarlo o de terminarlo o de convertirlo en un tratado bilateral. Lo más probable es que sufra algún cambio de lo que tenemos hoy día. Lo que sí te puedo decir es de que es sumamente conveniente para los tres países que sea tripartita, porque la velocidad de revisión se extiende. Y si es bilateral, tendría que ser más corta y eso generaría mucha incertidumbre sobre las inversiones de largo plazo. Muchas gracias. Jessica Martínez del IMER envía las siguientes preguntas. ¿Qué opinan, qué opinión tiene el IMEF del Plan México? Y el Plan México, ¿qué tanto puede detonar el crecimiento económico nacional y de las regiones? Entonces, yo creo que es un gran esfuerzo que se hizo por parte del gobierno con el sector privado para poder llegar a el documento que se presentó ayer. Son metas muy ambiciosas, el que se ponga que la inversión extranjera llegue a 100,000 millones de dólares al año. Eso te puede dar una idea que la inversión extranjera nueva pueda ser de como 50,000 millones de dólares contra los 2,000 millones que tenemos hoy. Sería un cambio radical. Históricamente hemos tenido 12, 14,000 millones de dólares en inversión extranjera nueva, pero al ponernos metas ambiciosas, nos forzamos a tener cambios profundos para que se faciliten, ¿no? Y yo te diría que la primera parte de ese cambio es regresar la confianza al inversionista de extranjero y nacional para que pongan su dinero, ofrecer la seguridad jurídica en documentos como leyes
para que pueda haber esa confianza y también que el nuevo sistema judicial defienda esas leyes al pie de la letra y que no haya alguna tendencia de poder irse con un sesgo del gobierno porque el gobierno pone a los candidatos que se van a elegir, ¿no? En la medida en que haya esa confianza de que las reglas por escrito se van a respetar hacia el futuro, va a venir esa inversión. Y yo te diría desde el punto de vista personal, qué bueno que se ponen metas ambiciosas, porque si no se ponen metas ambiciosas, entonces no habría un compromiso férreo para poder implementar un cambio tan importante como el que se está haciendo, ¿no? De este documento van a emanar muchas políticas públicas. Tenemos que ver cómo se desarrollan para poder ver en los niveles diferentes de desarrollo o de crecimiento en distintos sectores y en distintas áreas del país. Entonces, eso es, digamos que es un documento marco que de ahí van a estar saliendo otros para planes más tácticos para poderlos implementar. Eso es lo que vamos a estar viendo en los siguientes meses con muchísimo interés. Muchas gracias. Por su parte, también Yasmín Zaragoza del Heraldo de México nos envía un par de preguntas, muy similar a la primera a la que ya te planteé hace unos minutos. Su opinión del Plan México y las grandes inversiones que se prevén, creo que sería lo que se puede complementar, y cómo aprovechar la apertura para atraer nuevas inversiones si aún se tienen carencias como falta de energía, Estado de Derecho, etcétera. Mira, déjame nada más decirte, porque ya también lo hemos mencionado antes, en algún momento México permitió que las importaciones chinas crecieran de una manera muy importante y eso es lo que está irritando a la parte americana. Son más o menos como 100,000 millones de dólares que estamos importando perdón, de China y principalmente es acero, aluminio, los autos. Y eso lo que hace es que te abre la oportunidad de reemplazar esas inversiones con productos hechos aquí en México. Por ejemplo, General Motors. 1 de cada 5 autos que vende domésticamente está hecho en China. ¿Por qué no mejor se fabrican esos autos en México para el mercado mexicano, ¿no? Y eso lo que va a hacer es ayudar a una integración regional de autopartes de Estados Unidos y de Canadá para poder vender domésticamente esos autos, porque esos no se venden en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces, esa es una idea que se puede apuntalar con el Plan México para estimular ese tipo de reconversión para hacer autos aquí y dejarlos de importar del Oriente, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Dainzú Patiño, de Expansión. Adelante. Hola, buenos días, presidenta. Hola por todos por allá. Feliz año. Quisiera hacer unas preguntas. Vamos sobre este Plan México en el que se dice que va a haber una deducción inmediata para las inversiones nuevas en activos fijos para empresas globales. Entonces, en este sentido, quisiera saber si puede sonar pues como un incentivo atractivo para traer a las empresas globales y ya sin una discriminación de sectores en comparación al decreto que se había publicado el año 2023, me parece. Entonces, quisiera, pues sí, consultarle esto a Pedro, a ver qué tan atractivo puede ser este incentivo y bueno, sale el decreto el viernes, entonces, pues a ver qué, pero de inicio, pues sí saber su primera impresión. Y también, bueno, me gustaría saber si en IMEF sí están esperando que previendo una recesión en 2025 o, bueno, ¿cuándo podríamos estar viendo esta situación o si lo están previendo? Y bueno, también otra del Plan México es de que tiene el objetivo de entrar al top
10 de las economías del mundo. Entonces, aquí nada más quisiera preguntarles qué obstáculos podrían impedir llegar a esta meta. Gracias, Dainzú. De la primera parte de la pregunta, en cuanto a la parte fiscal de lo que sería este nuevo decreto de nearshoring, donde se prevé que habría una deducción inmediata de inversiones nuevas. Efectivamente, por lo que pudimos observar durante la presentación de este Plan México, ya no habría ningún tipo de distinción entre empresas extranjeras y residentes en México, lo cual sería algo muy distinto a lo que habíamos visto inicialmente hace algunos años en el sexenio anterior, y por lo tanto, pues esperamos con ansias poder revisar con detalle lo que se vaya a plantear en este decreto, lo que se vaya a incorporar en el decreto formalmente, y a partir de eso les daremos más comentarios, pero sin duda sería una medida que le causaría muy buena visión y muy buena visibilidad a muchos de los inversionistas, ya que estas deducciones inmediatas pues te permiten ahorrar impuestos en el primer año y posiblemente en los primeros años de inversión, y con eso poder afrontar la parte financiera de cualquier negocio, ¿no? Y le cedo la palabra a Víctor para las otras dos preguntas. Gracias. Déjame empezar con la pregunta de la 10ª economía del mundo, porque ya si recordamos, ese término también ya se había utilizado, me parece que en el sexenio de Fox, y lo que pasa es que no solamente depende de nosotros, ¿no? Sino que también depende de qué hacen otros países para podernos ubicar en el mapa y el tipo de cambio para convertirlos en dólares y compararlas unas con otras. Yo te diría que lo más importante que vi en el documento de ayer es la meta de alcanzar una inversión extranjera directa de 100,000 millones de dólares al año. Esa sí es cuantificable, esa es en dólares, esa depende más de nosotros y esa nos pondría en el top de la inversión extranjera a nivel mundial. Creo que solamente China tiene una inversión, o el mismo Estados Unidos tiene una inversión extranjera mayor a ese nivel. Entonces, esas metas que son fácilmente cuantificables y que no dependen de factores externos, son las que debemos de ponernos nosotros para poder implementar políticas públicas para poderlas alcanzar. Y pues todo depende de nosotros, porque si implementamos esas políticas, entonces sí lo vamos a lograr. Y si un día llegamos a 80,000 en lugar de 100,000, pues no hay ningún problema, porque ven la base tan baja con la que estamos partiendo este año, y lo que se está tratando de hacer es retornar esa confianza del inversionista para que pongan su dinero y lo arriesguen en México para tener los rendimientos que están buscando. Yo contestaría la pregunta de si vemos o prevemos una recesión. Nosotros tenemos el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía y se basa en nuestro indicador IMEF, que se lanza mensualmente a través de la encuesta de las principales empresas participantes. Hemos visto una contracción el mes pasado. El resultado de la encuesta es una contracción de acuerdo al indicador IMEF, más no una recesión ni cerca, porque para una recesión se necesita cumplir con 3 características importantes, que son la magnitud o la profundidad, digámoslo así, la duración en meses y la generalización entre las actividades para una recesión. Por lo tanto, no vemos esas características dentro del desempeño de lo que es la encuesta y el indicador IMEF. Nada más una contracción o una lentitud en la aceleración del crecimiento económico. Esto nos da a conocer mensualmente, como ustedes saben, el indicador IMEF que se realiza a fin de cada mes, y la estamos dando a conocer a través del boletín que emite IMEF el primer día hábil de cada mes.
Entonces, eso es con respecto a la pregunta de recesión. Sí, y siguiendo un poco tu comentario, Gaby, si vemos, no publicamos nosotros las respuestas individuales de los economistas que participan en la encuesta porque son casi 50, pero sí les puedo decir de que hay rangos los mínimos están en 0.5, 0.8, y luego hay otros que están más arriba como en 1.7 y por eso llegas al promedio de 1% para este año. Eso no es recesión, sí es una desaceleración, inclusive si llegara a haber en algún momento dado un crecimiento negativo a lo largo del año, si no se cumplen estas tres condiciones que menciona Gaby, no sería una recesión oficial. Un escenario muy negativo sería que el nuevo gobierno entrante de Estados Unidos dictara medidas draconianas contra México que pudieran llevarnos a eso, pero no podemos nosotros especular sobre algo que no ha sucedido y en la medida en que se vayan haciendo anuncios de allá, podemos estar platicando con ustedes acerca de la probabilidad de que suceda o no. Pero hoy el escenario base es un crecimiento positivo, mucho más lento que el de años anteriores, pero positivo al fin del día. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Lindsay Esquivel de Excelsior. Hola, buenos días. Buen día. Quiero preguntarles si tienen cuantificado cuál sería la afectación a la economía en caso de que pues Donald Trump impusiera aranceles a México, de qué magnitud sería pues esta para las exportaciones y sobre todo cómo afectaría la economía y también cómo podrían afectar políticas migratorias sobre las remesas. Gracias. Bueno, Alicia, también depende cuál es el nivel de aranceles que pudiera implementar Estados Unidos, ¿no? Porque no es lo mismo decir 5%, hoy estamos en alrededor de 2% para muchos productos y en otros no hay, a decir 10%, a decir 20 o 25. Yo lo que te diría es que sí habría una afectación porque lo más normal en estos casos es de que el tipo de cambio se deprecie en una magnitud similar a los aranceles que se impongan. Y obviamente el PIB de México, medido en dólares, se contraería en esa magnitud. Entonces, si son aranceles muy, muy altos, sí hay un freno a la inversión. Si son aranceles moderados, entonces eventualmente el mercado va a encontrar la manera de cómo continuar con la inversión. Yo te diría que la parte más importante hoy día es darle la seguridad al inversionista, no solamente el extranjero, sino local, por los cambios que hubo en la parte judicial y regulatoria que no se han probado su efectividad. Y eso solamente el tiempo te lo va a dar. De los aranceles sí vas a ver un impacto inmediato y va a ser a través del tipo de cambio. Muchas gracias. Alejandro Moscosa del Financiero nos envía el siguiente par de preguntas. Dice, ¿los objetivos del Plan México son alcanzables para el periodo planteado de aquí al 2030? ¿Cuál de las metas luce más viable y cuál más compleja? Esa es una primera parte de su mensaje. Y la siguiente dice, con las condiciones actuales, lo que se sabe sobre la llegada de Trump, ¿qué impacto podría verse en el corto plazo sobre la economía mexicana? Y en caso de aplicar aranceles, ¿cuáles serían los más afectados? Creo que la segunda la respondimos con la anterior, ¿no? ¿Correcto? Yo sí les plantearía esto, sobre todo si en el Plan México estamos hablando de sustitución de importaciones, para montar una planta nueva, construirla y ponerla en operación, pueden transcurrir tranquilamente unos 3 años o 4. Entonces, el sexenio tiene 6. De 2030 está a la vuelta de la esquina en términos de inversión en plantas nuevas. Entonces, esa sí sería una presión
para poder alcanzar ese nivel de inversión en un plazo que es relativamente corto en el mundo de las inversiones de plantas nuevas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la planta de General Motors en San Luis Potosí tardó como 5 años en materializarse al nivel que tiene hoy día. Entonces, ese es el mayor reto que veo en el Plan México para poder alcanzar esas metas ambiciosas. Y por eso reitero, qué bueno que son ambiciosas, porque metas ambiciosas requieren acciones contundentes y esa nos puede llevar a poder materializar esos crecimientos en inversión y crecimiento para el país en un plazo, y si no se da en 2030 y se da en 2031, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero ese va a ser el mayor reto, que todas las plantas nuevas que se construyan, que se están viendo para 2030, deben de quedar arrancadas en los siguientes 2 años. Muchas gracias. A continuación, les doy la palabra a Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante. Muchas gracias. Presidenta, yo quisiera preguntarle, con relación a lo que usted ya nos comentó sobre el Infonavit, todos estos, todo esto no preocupa para que se logre la meta del 1,000,000 de viviendas. La confianza del inversionista, aunque sea el pequeñito, el que compra vivienda económica tradicional, pues también podría estar en juego si hay todas estas turbulencias en el Infonavit. ¿Qué opinión le merece? Sí, estábamos justamente comentando eso antes de emitir el boletín. Sí hay una preocupación general por las personas de a pie, digo yo, las personas que podemos usar el Infonavit o tomar un crédito. Nuestra recomendación es pues hacer uso del Infonavit las personas que tengan acceso a él, y sí hay una preocupación constante de nuestra parte que Víctor la puede ampliar en este momento. Y te voy a poner un ejemplo. Según cifras del INEGI, hay 6 millones de viviendas abandonadas en México. Y la presidenta en alguna mañanera en octubre nos dijo que el Infonavit tenía más de 600,000. ¿Sí? Además de... No, dentro de esas 6 millones, 600,000 son, o más de 600,000 son del Infonavit. Entonces, es un reto, porque no se trata de construir casas así como así, ¿no? Si tú recuerdas la construcción de vivienda de interés social en áreas conurbadas de la Ciudad de México, empezaron a hacerse estos edificios de departamentos de interés social hasta que se implementó un bando que los prohibió. Entonces empezaron a buscar terrenos fuera de la Ciudad de México y se fueron más hacia el Estado de México, y cada vez fueron más lejanos, porque estas unidades habitacionales requieren mucho terreno que ya es escaso. Entonces, si quieres construir vivienda en áreas urbanas como la Ciudad de México, en otras áreas grandes urbanas del país, necesitas ser hacia arriba, no hacia los lados, porque si no vas a volver a caer en ese mismo problema de que vas a construir estas casas. Construir 1,000,000 de casas es una meta sumamente ambiciosa, ¿sí? Lo más que hemos tenido en épocas que se construyeron muchísimas unidades en épocas de Fox o de Calderón, eran 300, 400,000 viviendas al año. Y algunas cosas no salieron bien por la lejanía y la falta de infraestructura, ¿no? Entonces, parte de todo esto tiene que ser diseñar áreas donde se van a construir estas viviendas, meterles infraestructura y después construirlas, porque si no, vas a volver a tener el mismo problema. Ese es un negocio de alto riesgo. Por eso estábamos nosotros hablando de que entrar a esa línea de negocios y luego si las construyes para arrendarlas, va a aumentar el riesgo del Infonavit. Si tú ves hoy los números auditados del Infonavit en sus dos grandes productos, el más grande es la hipoteca en tasa fija o en pesos, denominada en pesos, tienen un 12% de cartera vencida. Pero si ves la que estuvo atada al salario mínimo, esa tiene más de 30% de cartera vencida. Entonces, en conjunto, es la parte menor de la cartera, pero en conjunto
tiene una cartera vencida de 17 a 20%. Si le metes más riesgo al instituto, empiezas ya a tener un problema que puede comprometer las finanzas del mismo instituto, ¿no? Hoy ya tenemos, la calificación crediticia del Infonavit es AAA porque incorpora un incentivo muy importante que tiene el gobierno de que se mantenga la salud financiera del Infonavit. Pero ya Standard Poor's ya le bajó la calificación sin el apoyo del gobierno a doble B en escala internacional. Ya no es una calificación que pudiera llevar a fondear al Infonavit en mercados abiertos a nivel mundial. Ya necesitaría cierto tipo de apoyo. Entonces, no podemos dejar que se siga deteriorando esa calificación sin apoyo de Infonavit, del gobierno federal, porque entonces no va a haber dinero para poder fondear estos proyectos. Y vamos, el ahorro de los trabajadores son como 1.8 billones de pesos, pero lo que está líquido, billones, lo que está líquido son como 800,000 millones de pesos. Entonces, ellos están diciendo que no van a utilizar todos los recursos de los trabajadores, pero construir 1 millón de casas requiere una gran cantidad de dinero que entonces se tiene que definir de dónde va a venir para poderlas construir, ¿no? Nada más una precisión. Usted decía que en épocas del presidente Calderón se construyeron 400,000 al año o al sexenio. No, eran al año. Eran al año. Entonces sí sumaba más del millón. En el sexenio sí. Sí. Pero lo que pasa es que también hubo un cañonazo de construcción y después se redujo sustancialmente porque no se estaban absorbiendo esa cantidad de viviendas. Sí. Porque además estaban muy lejos, nadie las estaba ocupando. Pues mira, no eran muy atractivas. Lo que más impactaba era el tiempo que se desplazaba el trabajador para llegar a su centro de trabajo. ¿Sí? Por eso, sí, y no solamente en la Ciudad de México, también creo que hay algo así como 30,000 viviendas abandonadas en Ciudad Juárez y en Tijuana también. Entonces, eso se repitió en muchos lugares, en muchas áreas urbanas más pequeñas que esta ciudad. Entonces, hay que ver precisamente dónde está la tierra, qué infraestructura necesita para que sea lo suficientemente atractiva. Y si tú ves en países como Brasil, en donde tienen más o menos el mismo problema de escasez de tierra para vivienda accesible, pues todo va para arriba, ¿no? No es hacia los lados. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí hablan de que la próxima llegada de Trump va a generar algunas presiones al tipo de cambio, a la inflación, al crecimiento. Dice que ya tenemos una cierta ventaja, porque no sé cómo funciona. En algunas otras etapas se vio que el peso superó los 24 pesos. Ahora, ¿cómo lo verían? Y ya cuando también se habla de que hablan de aranceles diferenciados, no hay mucha seguridad de que lo haga. La parte migratoria igual no se ve que lo pueda hacer. La parte de terrorismo y los cárteles tampoco la ven así. ¿Cuál sería el escenario medio que estarían viendo para los indicadores económicos? Yo creo que el tipo de cambio hoy ya tiene reflejando algunos de estos riesgos, pero no en concreto. Y si empieza la semana que entra cumpliendo esas promesas, no nos debiera sorprender que el tipo de cambio llegue a niveles a los que ha llegado, los que llegó en 2018, 2019, o durante la pandemia. En la pandemia creo que, si bien recuerdo, llegó hasta 25, pero en la medida en que se logren ciertas negociaciones, se volverá a tener esa estabilización en el tipo de cambio y un impacto moderado en lo que pueda hacer las variables como inflación y tasas de interés, ¿no? Sí promete haber volatilidad en el corto plazo, independientemente de que cumpla o no todas sus promesas, pero precisamente como ya sabemos que luego quizás no cumple todas, pero con que cumpla algunas, sí va a haber esa volatilidad. No debemos espantarnos, ¿no? Tenemos que tener confianza en que
nuestro gobierno va a tomar las medidas correctas para poder alcanzar una negociación exitosa con Estados Unidos, como la tuvieron en 2018. Algunos otros participantes del mercado marcan un año de 21 pesos en la cotización. Sí. ¿Cree que pueda mantenerse a pesar de lo que haga la administración Trump? Yo te diría, porque inclusive en nuestra encuesta lo tiene en esa zona, yo te diría que es teniendo las condiciones actuales. Si empieza, y por eso metimos un párrafo diciendo que dependiendo lo que haga a partir de la semana que entra, pudiera meter más volatilidad al tipo de cambio y a otras variables como son la inflación y el crecimiento para este año. Es que esos otros participantes sí toman un escenario medio con aranceles y eso. Aún así, ven un tipo de cambio de 21 pesos. Bueno, ya sería cuestión de ver cómo lo calcularon. Yo te diría, si vienen, sobre todo, medidas como la de llamar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, eso sí sería sumamente disruptivo y va a aumentar la volatilidad gravemente en el corto plazo. Aranceles de 25% claramente van a aumentar la volatilidad a corto plazo. ¿Cómo acaba en el año? Quizás estas personas están asumiendo que se alcanza una negociación exitosa para fin de año, que ya empiece a regresar la estabilidad poco a poco, ¿no? Gerardo, ¿me permites hacer una precisión de este tema? Víctor, México ha planteado que podría aplicar una política espejo de aranceles. ¿Qué tanto le afectaría a la economía mexicana si tomara este camino en vez de la negociación? Mira, ya lo vivimos en 2016, ¿no? Y nadie sale ganando en ese escenario. De hecho, si revisamos nuestros libros de historia, la Gran Depresión empezó por una guerra de aranceles recíprocos. Entonces, yo creo que el libre comercio internacional ha mostrado sus bondades, y regresar a un esquema de guerra de aranceles no le ha probado ser exitoso a nadie, ¿no? Y yo creo que ese es otro escenario que debiéramos de evitar, ¿no? Porque lo único que vamos a hacer es irritar más a la contraparte, y además la situación hoy es distinta a la que hubo hace 6 años, ¿no? En aquel momento había un partido demócrata dominante en ciertas áreas que más o menos balanceaba el poder republicano. Hoy no, hoy tienen el control de ambas cámaras. Entonces, pueden tomar medidas retaliatorias mucho más extremas de las que vimos en aquel momento. Yo creo que eso no nos llevaría a ningún caso. Eso te podría servir para poder enseñar los dientes en una negociación, pero implementarlo yo creo que no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y nada más otra cuestión. Hoy en la mañana se anunciaba que va a haber un cambio en la ley del ISSSTE para que el FOBISSSTE también ya pueda construir y rentar casas que el Infonavit se propone. ¿Cómo verían esta situación ustedes? Porque ahí se ve que Mira, por el millón. los que tenemos cierta edad nos acordamos de cuando el Infonavit construía viviendas en los 80s y no nos llevó a nada bueno, porque inclusive la cartera de los desarrolladores del Infonavit tenía carteras vencidas de 50-60%. Es un negocio de alto riesgo, y el alto riesgo trae un costo importante. Entonces, si se entra a ese negocio que es de muy bajo margen para el constructor, el que lo fondee va a tomar riesgos adicionales al que se tiene hoy día, ¿sí? Entonces, sí es para pensarse 2 veces. Muchas gracias. Silvia Rodríguez de Forbes, adelante. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, mi pregunta se relaciona también un poquito con el Plan México y con el anuncio de esta mañana de la inversión de Amazon de 5,000 millones de dólares para la creación de un centro de datos en Querétaro. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre esta inversión? Si con esto se podrían impulsar más inversiones, sobre todo tomando en cuenta que Amazon es una empresa estadounidense.
Entonces, pues a lo mejor todo esto que ha dicho Donald Trump, las posibles políticas que implemente, pues podrían frenar las inversiones, pero Amazon pues está expandiendo en México. También conocer su opinión sobre pues, los sectores que podrían tener mayor impulso en estas inversiones, porque pues, ciertamente Querétaro ya se ha convertido en una zona estratégica para el desarrollo de centros de datos, por estar en el centro del país, en una zona plana, en fin, ciertas características. No sé si esta inversión podría ser algo como aislado o consideran que sí podría favorecer la llegada de más inversiones y con eso cumplir estas metas del plan México. Y me quedó una duda al inicio cuando mi compañero Ernesto Gloria habló sobre los retos del Plan México. Ustedes comentaron que para alcanzarlo sería necesaria la participación del sector privado. No entendí si se refería a todas estas obras públicas, especialmente, no sé, se me ocurre la parte de los trenes, por ejemplo, que pues, requieren inversiones pues bastante onerosas, o en qué otras áreas podría participar el sector privado para poder impulsarlo. No entendí bien la respuesta. Muchas gracias. Mira, déjame empezar con tu pregunta sobre Amazon, ¿no? Porque ojalá y esa inversión se dé. Y ya hemos estado oyendo esa inversión desde hace ya mucho tiempo y todavía no se da. Es como otra que se está planteando de una empresa de energía de Estados Unidos que quiere hacer un gasoducto que va desde el área de Texas, donde está el gas natural, y cruzarlo hacia el Pacífico y que salga, me parece que, o en Sonora, creo que es en Sonora. Y es una mega inversión calculan, de 15,000 millones de dólares. Esas ya está, ya habla de ellas, pero todavía no se concretan, ¿no? Ojalá y se pudiera concretar la de Amazon, porque las inversiones en tecnología no solamente capacitan más al trabajador mexicano, sino que les ofrece eventualmente un salario mucho más alto del que pudieran aspirar en otros sectores, ¿no? Yo te diría, vámonos con lo conocido. Las empresas solitas van a entrar a esos negocios cuando vean el momento oportuno para ellos. También hay que conocer un poquito el negocio de Amazon. Yo no sabía esto, pero el negocio de Amazon en México es más o menos del mismo tamaño que el del Mercado Libre. ¿Y por qué nos fijamos en Amazon solamente y no nos estamos fijando en lo que está haciendo Mercado Libre en México, que ya se ha convertido en una empresa de logística muy importante? Ya vemos los aviones y vemos las camionetas por todos lados. Y no solamente es Amazon, sino que hay empresas que ya están haciendo esto por su propio lado, ¿no? Y acerca de las obras de infraestructura, no me gustaría solamente concentrarme en los ferrocarriles de pasajeros porque todavía no se define si van a compartir las vías con las de carga que se tienen hoy día exclusivamente y se van a estar alternando. Solamente habría necesidad de construir nuevas rutas en donde no existan estas vías ya hoy día, ¿no? Pero también el ferrocarril de pasajeros en todos lados del mundo está fuertemente subsidiado por cada uno de sus gobiernos. Entonces es algo que tenemos que analizar muy de cerca porque si no entra claramente el gobierno a explicar cómo se van a pagar esos pasajes, como se hace en Alemania o en España o en Italia o en Japón, donde tienen estos ferrocarriles de pasajeros muy activos, pues no va a entrar mucho el sector privado y solamente recaería la responsabilidad en el sector público. Entonces, yo te diría, fijémonos más en el mejoramiento y en el mantenimiento de las carreteras en México, autopistas nuevas ayer estaban mostrando rutas de autopistas que se quieren hacer. Esas sí se pueden concesionar. Ahí sí le entra el sector privado porque ya conoce cómo evaluarlas, cuál es el retorno esperado en determinado tiempo y, y se pueden hacer en coinversión o en concesión únicamente del sector privado. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Camila Ayala, del CEO
envía la siguiente pregunta que estimo que ya habíamos abordado anteriormente, pero no sé si quieres agregar algo más, Víctor. Dice, sería muy preocupante que Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Qué se prevé acerca de esto? Mira, hoy es una amenaza, pero sí se tiene que tomar en serio, ¿sí? Porque si lo hacen, dar marcha atrás implica seguir un procedimiento para probar que no es una organización terrorista. Y toma tiempo, ¿no? Entonces, yo por eso reitero que lo importante es evitar que suceda y hablar activamente y estoy seguro que las autoridades en México ya lo están haciendo para evitar esa situación, porque darle vuelta atrás complica mucho esa situación. No queremos que los bancos mexicanos estén con el mismo trato que los bancos en Irán o en Rusia, porque entonces toda la cadena de suministro de los productos importados y nacionales se vería afectada. ¿Sí? A mí no me preocupa tanto la invasión de drones o de marines. Lo que me preocupa es el impacto que tiene sobre el sistema financiero y el congelamiento de los activos. Muchas gracias. Emiliano González de Infocel envía una pregunta que está especialmente diseñada para ti, Víctor, que dice, con lo que hemos visto hasta ahora en términos de finanzas públicas y clima político, ¿consideras que se puede producir una rebaja de calificación crediticia de México en este año? Sí, lamentablemente sí. Ya lo vimos con la perspectiva negativa de Moody's. Yo esperaría que las primeras en moverse podrían ser Moody's, inclusive Standard & Poor's, aunque recientemente la confirmó, pero si te lees el comunicado de Standard & Poor's detenidamente, te pone el regreso de un déficit fiscal a 3% para este año, lo cual sería un recorte muy, muy importante para las finanzas públicas. Y también menciona ahí de que cualquier situación que altere la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá pudiera ser un detonante de baja de calificación. La ventaja que tenemos con Standard & Poor's y Moody's es que están en triple B, a diferencia de Fitch, que está en triple B menos. Entonces todavía tenemos ahí un escalón de margen antes de perder el grado de inversión. El problema sería que de repente estos cuestionamientos los tuviera Fitch, porque entonces ya estaríamos hablando de una pérdida del grado de inversión. Si no hay una corrección en el recorte fiscal a niveles aceptables de déficit a nivel internacional y no se estabiliza el crecimiento de la deuda, yo esperaría una amenaza a la calificación soberana para perder el grado de inversión, digamos, en el 2026, hacia finales de 2026. Pero todavía hay tiempo y margen de acción para que el gobierno tome esa acción sobre esos recortes. Muy bien, muchas gracias. Pues ya no tenemos a nadie más anotado, no hay más preguntas. Entonces, me voy a permitir cederle la palabra a nuestra presidenta nacional, la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, para que nos diga el mensaje de cierre de esta conferencia de prensa. No, nada más agradecerles, muchísimas gracias por su atención, por su colaboración. Es mi primera rueda de prensa y me siento privilegiada de estar aquí con ustedes y con las personas que están conectadas. Seguiremos haciendo esta dinámica, incluyendo el tema de la ponencia, y los esperamos siempre. Aquí estamos a sus órdenes para cualquier información. Para cualquier entrevista, para cualquier comentario que se pueda dar en temas que interaccionen con toda la parte financiera y económica del país. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, caballeros, por acompañarme. Gracias. Hasta luego.